Evita que el coronavirus ingrese a tu casa. Protege a tu familia. Muchas personas con el virus no presentan síntomas y pueden contagiar a sus seres queridos. Por ello, evita las reuniones, fiestas y visitas de amigos o familiares. El mayor riesgo es para las personas vulnerables. Hablamos de los adultos mayores, niños y personas con diabetes, hipertensión y otras enfermedades crónicas. No bajes la guardia. El virus sigue entre nosotros. Gobierno del Perú. El Perú primero.
Muy buenos días, queridos hermanos. Qué bueno verles, qué bueno podernos reunir nuevamente con vida y con salud como iglesia. Y de verdad que nos da mucho gozo podernos reencontrar en este día del Señor, día domingo, día de reposo del Señor. Y espero y siempre orando que la gracia de Dios los haya sostenido a lo largo de esta semana, que la gracia de Dios los siga sosteniendo a lo largo de esta semana y que esta mañana, al conectarse con todos nosotros como iglesia, esa misma gracia, siempre estamos orando que lo halle con buena salud, y no solamente usted, sino toda su familia. Y aún si la salud ha sido quebrada por alguna razón, no necesariamente por este virus que estamos intentando combatir, sino por cualquier otra enfermedad, la gracia del Señor le sostenga, le fortalezca y le siga insuflando aliento para poder continuar a pesar de esta situación, a pesar de las pruebas que tenemos cada día que enfrentar, ¿verdad? Entonces, quisiera que en esta mañana nos enfoquemos, antes de poder orar y dedicar todo este tiempo al Señor y todo este tiempo que vamos a estar juntos, poder enfocar bien nuestro pensamiento, nuestro corazón, de tal manera que emociones, sentimientos, todo pueda estar alineado con lo que Dios espera recibir en esta mañana. Podríamos hacer muchas cosas, pero ¿cuál es el deseo de Dios? Siempre nuestra preocupación cada domingo es realizar un servicio así a la distancia, a través de esta plataforma, pero que verdaderamente glorifique al Señor por un lado y edifique por el otro lado a la iglesia. Esas son nuestras dos principales metas cada domingo, cada vez que nos reunimos en oración, cada vez que hay una reunión de trabajo ministerial, cada vez que tenemos que entrar a algún evento como el que se avecina para el Congreso Misionero. Siempre son esas dos metas. Deseamos que glorifiquemos al Señor con nuestro accionar, con nuestro servicio, con nuestros ministerios, pero por otro lado que la iglesia sea edificada también. ¿Cuál es el fundamento para hacer todo esto? La santidad de Dios. Curiosamente, todas estas últimas semanas a nivel de grupos de encuentro estamos en este tema, me refiero a la santidad de Dios, y porque todo está fundamentado en cuanto a la santidad de Dios. Y yo regreso a este texto que le estamos dando 1000 vueltas en los grupos de encuentro, espero, capítulo 6 del profeta Isaías, el momento en que Isaías escucha lo que los ángeles o los serafines básicamente están diciendo a voces como un coro antifonal, ¿no? Respondiéndose uno al otro. En el versículo 3, lo que escuchó Isaías fue que ellos estaban proclamando la santidad de Dios. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo, ¿no? Esta es la visión que ve Isaías. Pero el punto central aquí en este texto es acerca de la santidad de Dios. Es lo que ve Isaías. Entonces, él puede ser confrontado, él entiende su realidad como en su naturaleza de pecado. Más adelante puede entender los deseos de Dios, puede entender los propósitos de Dios, puede adorarle con una actitud totalmente diferente después de este encuentro. Nosotros no somos diferentes. Cada domingo entramos para adorarle al Señor, decimos, y todos sabemos. Y muchas veces hemos confundido adoración y alabanza. Sí, va a poner unas cuantas cancioncitas, eso es adorar a Dios. No es, eso no es adorar a Dios. Es un elemento en la adoración, sí, pero no lo es. El fundamento para la adoración es tener presente claramente en mente y corazón la santidad de Dios, porque eso inspira temor. Y hablo un temor de honor, gloria a Dios, ¿no es cierto? Es por eso que encontramos este mismo principio al cerrar el libro de Revelación, capítulo 4 de Apocalipsis, encontramos que esos seres vivientes que estaban por encima del trono que estaba viendo ya no Isaías, sino el apóstol Juan, repetían o hacían énfasis en el mismo atributo de Dios que escuchó Isaías. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, no cesaban día y noche de decir santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir.
Y a continuación, Juan está pasmado, mirando, traumado, mirando ese cuadro, y ya no son los seres vivientes, los 4 seres vivientes, sino ahora son los 24 ancianos los que complementan este cántico. Verso 11 del mismo capítulo 4, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. 2 cánticos sumamente importantes a tomarlos en cuenta cada domingo que nos reencontramos, porque este es el énfasis, este es el fundamento para vivir, para servir, para movernos en familia, para salir a trabajar, para planificar, para alabarle al Señor a través de una oración, a través de un cántico. Sea lo que hagamos, está conectado con la santidad de Dios, porque esa es su esencia. Esa es su esencia. Así que yo quisiera no invitarles, a veces usamos esta expresión, quiero invitarles que oremos. ¿Por qué invitarles si es nuestra responsabilidad, no es cierto? Sabemos que debemos hacerlo. Lo que quiero hacer es recordarles simplemente este fundamento para que podamos orar en esta mañana, empezar este tiempo y dedicarlo al Dios Santo, ¿no? Al Dios 3 veces Santo, con el temor reverente que amerita en nuestra oración ser confrontados con ese Dios. Así que todos juntos ahí, por favor, ahí en sus hogares, oremos esto. Padre, te damos muchas gracias por habernos convocado por tu Espíritu, por habernos reunido en esta mañana de reposo, como tú declaraste. Entonces, ayúdanos a entrar en tu reposo, Señor, porque no es sencillo entrar a tu reposo. Y reposar no es solamente parar de nuestras actividades, sino es creerte a ti, Señor, y descansar en lo que tú eres y en lo que tú harás. Por eso, Señor, nos humillamos delante del Dios Santo, del Dios Santo, del Dios Santo. Y te exaltamos, Señor, porque tú eres digno de recibir toda la gloria. Y para eso fuimos creados. Y porque fuimos creados para darte gloria, es que empezamos a darte gloria, Señor, a través de nuestra oración. A ti sea honra y poder, como dice tu palabra, porque tú creaste todas las cosas y todo existe y es sustentado por la poderosa palabra tuya, Señor. Palabra que nos ha sostenido hasta aquí. Palabra que ha guardado nuestras vidas hasta aquí. Palabra poderosa que nos ha dado guía, dirección, consuelo, fortalece en los momentos más difíciles probablemente, Señor. Siempre trajiste una palabra que fortaleció nuestros corazones. Tu presencia, Señor, siempre viene a refrescar nuestras almas cuando ya no nos sentimos con fuerzas, cuando creemos que no podemos continuar hacia adelante, Señor. ¿Cómo no vamos a darte gracias por todas estas cosas, amado Padre? Orar especialmente, no solo adorándote a ti, Señor, en esta mañana, sino también nos acercamos, como dice tu palabra, con acción de gracias. Gracias por haber guardado nuestras vidas. Gracias por poder entrar esta mañana y conectarnos con el resto de nuestros hermanos. Gracias por vernos, Señor. Gracias por esa inmensa bendición de estar juntos a pesar de la distancia, de pandemias, de crisis, de estados de emergencia, de limitaciones a congregarnos físicamente, Señor. Padre, gracias por todo esto. Y gracias por haber guardado nuestras familias, como cada domingo presentamos una vez más, no solo nuestra vida, sino la vida de nuestra familia. Con acción de gracias también, Señor, porque les has guardado. Aún aquellos que están quebrados en su salud, los sigues sosteniendo, Señor, por tu verdad. Gracias, Señor amado. En el poderoso y precioso nombre de Cristo Jesús nos abrimos a ti a lo largo de esta mañana en todo lo que tenga reservado para nuestras vidas. En tu nombre precioso, amado Jesús. Amén, amén, amén. Hoy venimos llenos de júbilo.
Pon tus ojos en Cristo, contempla su gran majestad y lo terrenal desvanecerá a la luz de su gracia y poder. Pon tus ojos en Cristo, contempla su gran majestad y lo terrenal desvanecerá a la luz de su gracia y poder. En Dios solamente espera en silencio mi alma, de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi baluarte, nunca seré sacudido. Alma mía, espera en silencio solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi refugio, nunca seré sacudido. En Dios descansan mi salvación y mi gloria, la roca de mi fortaleza, mi refugio está en Dios. Confiad en Él en todo tiempo, oh pueblo, derramad vuestro corazón delante de Él. Dios es nuestro refugio. Mi Dios, fuego consumidor, con gloria y libertad, arde su llama. Mi Dios, justo y recto juez, reina con bondad y sabiduría. Mis ojos fijaré en ti, mis ojos fijaré en ti. Castillo fuerte es nuestro Dios, tu nombre mi refugio es, tu reino permanecerá. Contigo siempre reinaré. Mi Dios, celoso por su pueblo, incomprensible amor y misericordia. Mi Dios, exaltado es, en su trono está, por siempre Él es digno. Mis ojos fijaré en ti, mis ojos fijaré en ti. Castillo fuerte es nuestro Dios, tu nombre mi refugio es,
siempre reinaré. Sí, Señor, tú eres nuestro refugio y roca eterna. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Gloria sea a ti. Castillo fuerte es nuestro Dios. Es una de las verdades más profundas en el cristianismo. Romanos capítulo 5 nos muestra que más que solo roca fuerte es nuestro Dios, es la roca de nuestra confianza, pero también la roca de nuestra salvación. Mire cómo lo describe el apóstol Pablo para que nosotros podamos en lo profundo de nuestro ser seguir confiando en nuestra roca de salvación. Mire lo que hizo el Señor. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Padre, te queremos dar gracias, Señor, por lo que hiciste, el volver a recordar a través de tu palabra que siendo aún débiles, Señor, nosotros, tú viniste a morir por nosotros. Tú mostraste tu amor para con cada uno de nosotros, a pesar que éramos pecadores y enemigos tuyos, tú viniste a morir por nosotros, Señor. Así que, Padre, por eso una vez más te damos gracias por la ofrenda a tu Hijo Jesucristo para nuestras vidas, que sigue siendo la esperanza fiel para nosotros, Señor. Verdaderamente podemos, en medio de toda esta crisis que aún continúa y que continuará, Señor, en medio de nuestras dudas incluso, en medio de nuestros temores, en medio de nuestras lágrimas y tristezas, en medio de nuestras alegrías, Cristo siempre resultará siendo la esperanza de gloria para todos y cada uno de nosotros. Y podemos confiar en la fidelidad de este Salvador, Señor, que nos justificó por medio de la fe y que nos sigue sosteniendo hasta el día de hoy, Señor. Por eso, Padre, en todo este tiempo, nuestro corazón se inclina en adoración, pero también guardando en nuestros corazones la esperanza, Señor, que un día transformarás todo esto para bien de aquellos que te aman. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Vamos. Cuán grande abismo nos separaba, jamás tal cima pude escalar. Desesperado miré hacia el cielo y te invoqué en mi oscuridad. Entre la noche tu dulce gracia venció las sombras de mi ser. Fue consumado el plan eterno en Jesús, mi esperanza fiel. Cuán asombrosa misericordia y
inexplicable e inmenso amor. El Dios eterno dejó su gloria para sufrir mi maldición. La cruz lo ha dicho, soy perdonado, me ha redimido el gran Rey. Salvador mío, tuya es mi vida, oh Jesús, mi esperanza fiel. Aleluya. Aleluya, gloria a aquel que me salvó. Aleluya, de la muerte me libró. Las cadenas rotas son, en tu nombre hay salvación. Oh Jesús, mi esperanza fiel. Aleluya, gloria a aquel que me salvó. Aleluya, de la muerte me libró. Las cadenas rotas son, en tu nombre hay salvación. Oh Jesús, mi esperanza fiel. En su promesa selló aquel día cuando su cuerpo se levantó. Su voz de trueno rompió el silencio, la muerte allí Cristo derrotó. En su promesa selló aquel día cuando su cuerpo se levantó. Su voz de trueno rompió el silencio, la muerte allí Cristo derrotó. En victoria resucitó. Aleluya, gloria a aquel que me salvó. Aleluya, de la muerte me libró. Las cadenas rotas son, en su nombre hay salvación. Oh Jesús, mi esperanza fiel. Aleluya, gloria a aquel que me salvó. Aleluya, de la muerte me libró. Las cadenas rotas son, en su nombre hay salvación. Oh Jesús, mi esperanza fiel. Oh Jesús, mi esperanza Jesús, solamente en ti está nuestra esperanza. Delante de ti derramamos nuestros corazones, pues solamente tú eres digno. Recuérdanos, oh Señor, esta gran esperanza que jamás perecerá, como dice Pedro. Gozo en este día, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Que el Señor nunca nos permita olvidar esta esperanza que tenemos, mis hermanos, y esto es lo que nos sostiene en toda esta crisis. ¿Qué es lo que nos puede sostener, no? Y dar vida, excepto estas grandes promesas de parte del Señor. Si Él resucitó, también resucitarán todos los que creyeron en Él. Esa es una gran esperanza, mis hermanos. Y ustedes se habrán dado cuenta, las semanas han corrido, los meses han corrido. Desde el mes de julio estuvimos anunciando
Ya viene pronto nuestra conferencia misionera, y entrando este mes empezamos a hacer énfasis ya en la conferencia en sí misma. Y este próximo jueves, 3 de septiembre, estamos, las iglesias de NET Global, unidas una vez más como cada año, a pesar de todo esto, unidas nuevamente para el servicio de inauguración de la conferencia misionera de este año, donde vamos a poder apreciar y escuchar, de acuerdo al énfasis de este año, nuevas formas en el campo de misión. Está muy, muy interesante y va a ser muy importante que usted se conecte. Pero lo que quisiera recordarle en esta mañana no es solamente acerca de la conferencia, voy a dar mayores detalles al final de nuestro servicio, pero ahora en este instante solo quisiera hacerle consciente frente a una realidad que estamos viviendo y que nos puede haber distraído acerca de lo que en esencia somos como iglesia. Y el siguiente y corto video que va a ver a continuación solamente sirve como una especie de catalizador en nuestra mente, si cabe la expresión, para poder motivarnos una vez más a regresar a nuestro pensamiento a la razón de nuestra existencia, que es la misión que hemos recibido de nuestro Señor según Mateo capítulo 28, versículo 18 hasta el versículo 20. Entonces, vea y con cuidado el siguiente video. Luego habrá una alabanza a continuación que nos recuerda lo que somos como iglesia. Y creo que ambas cosas, como decía, que sirvan como un catalizador para regresar mente y corazón a la misión, a lo que somos como esencia. Y luego el mensaje, entraremos al mensaje en esta mañana que terminará de redondear todo esto. Muy bien, entonces vamos a ver con atención y a escuchar el siguiente video. Desolados ya no más, somos herederos con Jesús, extranjeros ya no más, ahora somos hijos por la cruz. Somos
nuestro ser entona a una voz. Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Digno estás en gloria y honor, tú reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz. Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Somos iglesia, reino de luz. Nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación. La tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Digno estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz. Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Digno estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz. Cristo eres Dios, Cristo eres Tremenda declaración, ¿verdad? Espero que la guarde en su corazón y la haga suya y utilícela a lo largo de toda la semana, ¿no? Cada una de las alabanzas que utilizamos cada domingo es precisamente para armarlo usted el resto de la semana, para que pueda utilizarla en sus tiempos a solas, o cuando esté yendo al trabajo, o cuando tenga un espacio en el día. Póngase a orar, póngase a adorarle al Señor, ¿no? Quiero que tome su Biblia, por favor, y sitúese en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. En el capítulo 1, vamos a leer una porción del capítulo 1, específicamente a partir del versículo 3 hacia adelante, versículo 3 del capítulo 1 de la carta de los Efesios hacia adelante. Dice el apóstol Pablo lo siguiente. Versículo 3, estoy a partir del versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Espero que se esté gozando de recordar que usted ha sido adoptado, adoptada como hijo, como hija de Dios, no mereciéndolo, pero el Señor en su gracia lo adoptó, nos adoptó. ¿Para qué? Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Subraye esa frase, por favor, en el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 7, con la cual nos hizo aceptos en el amado, termina el verso 6, verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo, dice el verso 11, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Verso 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria.
Vuelva a subrayar esa frase, por favor, para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo Jesús. Tremendo texto, ¿no es cierto? Y sobre todo tan revelador para mostrarnos el propósito, la esencia de lo que es la iglesia el día de hoy, lo que ha sido siempre desde que el Señor la dejó plantada aquí en la tierra. Ore conmigo. Padre, condúcenos por tu palabra. No buscamos nuestra propia gloria, tal como hemos leído, buscamos la alabanza de tu gloria, Señor. Aún en nuestro escuchar, aún en nuestro entender, aún en nuestra recepción, Señor, de la Escritura Sagrada, que hay una actitud de alabanza a tu gloria, Señor. Que no retengamos nada para nosotros, que no robemos nada de tu gloria, Señor. Que todo lo que percibamos, aún la forma como querramos obedecerte, siempre esté enfocada en este propósito, la alabanza de tu gloria, Señor. En Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, queridos hermanos. Empiezo, como dije la semana pasada, gracias a Dios que nos está conduciendo, a no dejar de lado el tema de la fe, pero sí a enfocarnos en una nueva serie que queremos empezar hoy, que le hemos titulado La iglesia que Dios concibió y desea. La iglesia que Dios concibió y desea. Esa es nuestra nueva serie, la cual estamos empezando a partir de ahora. Y dentro de esta nueva serie, como decía, no abandonamos el tema de la fe siempre va a estar presente, sino que simplemente que estamos dando un giro para entrar a este tema, creo yo, necesario, a puertas de una conferencia misionera. Acabamos de ver un video corto hace un instante, escuchamos una alabanza que reforzaba lo que vimos en el video. Esto es lo que somos como iglesia. Pero entendemos esto, Dios concibió su iglesia de una manera y desea que sea así, pero nosotros hemos entendido eso. Ahora, dentro de esta serie, la iglesia que Dios concibió y desea, que empezamos hoy, nuestro primer tema en esta mañana lo hemos titulado Nuestra razón de existir. Tenemos que ir a nuestra razón de existencia. ¿Sí? Ahora, después de haber leído el texto, obviamente, vamos a tener algunas vistas que nos van a ayudar a poder concentrarnos en esta serie y en este primer tema de esta mañana. Deseo que me escuchen lo siguiente a manera introductoria. Con todo este asunto de la pandemia mundial, las cuarentenas, los estados de emergencia por los cuales estamos pasando, sumado a eso los miedos, las enfermedades, las muertes, la espera en tensión de las famosas vacunas, nuestra mente y nuestro corazón, mis hermanos, puede haber ido progresivamente, en los últimos 5 meses nada más, puede haber ido progresivamente, poco a poco, inclinándose hacia esas preocupaciones. Y sumadas a esas preocupaciones, las aflicciones colaterales de esta pandemia, que se suman a esas preocupaciones, ¿no? ¿Cuáles aflicciones colaterales? Por ejemplo, la situación laboral de muchos de ustedes. Por ende, la situación económica, la situación laboral está ligada a nuestra situación económica, que despierta preocupaciones. Las situaciones de riesgo en las que se colocan por salir a las calles para ganarse el pan diario, los que tienen que salir a trabajar hacia afuera. Deben volver a la fábrica, deben volver a la oficina, deben volver a la empresa y tienen que cruzarse diariamente con un sinnúmero de personas asintomáticas que uno no sabe si son o no son. Pero deben salir porque deben trabajar para comer. Todo eso desata tensiones. ¿Se ha dado cuenta cómo ya en la calle desconfiamos de la gente? Uno trata de evitarlo en lo posible, chocarse con gente o estar en un grupo grande de gente. Muchos ya no pueden impedir que sea así, pero todo eso desata tensiones porque uno está preocupado. Si el que está al costado tuyo es una persona asintomática, peor. Si alguien a tu costado izquierdo tose, peor, ¿no? Por más mascarilla que tenga, la tensión sube, la preocupación, pasa un montón de cosas por la mente. Son aflicciones colaterales a toda esta pandemia, a toda esta situación crítica que estamos cada uno de nosotros viviendo, ¿no? Entonces, nuestras mentes, yo decía, pueden haber sido embargadas, mis hermanos, por estas preocupaciones y por otras. Y usando los términos del apóstol Pablo, voy a decir lo siguiente. Pero me temo, mis hermanos,
que como la serpiente con la astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pastor, ¿está inspirado esta mañana? No, simplemente estoy citando textualmente 2 Corintios, capítulo 11, versículo 13. Acabo de decir, voy a utilizar simplemente una frase del apóstol Pablo, ¿no? Me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva y a Adán, por cierto, vuestros sentidos, nuestros sentidos como iglesia, como hijos de Dios, hayan sido, diría yo, de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo en estos tiempos, por las razones que acabo de expresar. Y al ir perdiendo fidelidad hacia Cristo, mis hermanos, eso significa que vamos perdiendo fidelidad a su palabra. No se puede perder fidelidad para con la persona de Cristo sin perder fidelidad para con su palabra. Ambas van juntas, siempre lo he dicho. Y si perdemos ambas cosas, mis hermanos, ¿qué estamos perdiendo? Estamos perdiendo nuestra identidad como discípulos de Cristo. Estamos perdiendo identidad como hijos de Dios. Y es posible que le estemos dando, escuche con cuidado esto, por favor, ¿no? Es posible que le estemos dando demasiadas vueltas, como pollo a la brasa, ¿no? A este tema de la pandemia, a este asunto de los contaminados, los muertos, las vacunas, más noticias acerca de más contaminados, más muertos, más vacunas, etcétera, etcétera, que le estemos dando más a ese asunto y sumado a nuestro propio cuidado por lo que estamos escuchando y estemos dándole más por ese lado y toda esta pandemia nos está llevando a pensar de esa manera. Y eso puede llevar nuestra balanza a desequilibrarnos y hayamos perdido de vista la razón por la cual hemos sido redimidos como iglesia de Jesucristo. ¿Se ha dado cuenta de algo fundamental, básico, hermanos? Regreso a Mateo 28, versículo 18 al 20, cuando Jesús, antes de irse, dice a los discípulos, toda potestad me está en los cielos y en la tierra, y luego los comisiona a ellos, recuerden. Ahora, Jesús no dijo, vayan y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles todas las cosas que yo os he mandado. Perdón, les dijo, perdón, tengo que hacer una excepción. Hagan todo esto si no hubiera ninguna pandemia en la tierra. Pero si hubiera alguna pandemia, y sobre todo la del coronavirus, bueno, están exceptuados de hacer esto. Jesús no dijo eso. Usted revisa Mateo 28 y usted se va a dar cuenta que simplemente viene el mandamiento y se sobreentiende sobre cualquier cosa que se presentara, crisis, pandemias, cualquier cosa, la misión debería continuar adelante. No hizo ninguna excepción ahí. Viene el mandamiento y eso significa, ocurra lo que ocurra, ustedes como iglesia tengan cuidado de no perder de vista la razón por la cual han sido redimidos. Tengan cuidado de no perder la conciencia de lo que son como iglesia. Toda esta pandemia, mis queridos hermanos, no solo ha cerrado templos físicos, sino ha nublado mentes y está haciéndonos perder de vista la razón de nuestra existencia como iglesia. Subraya eso, por favor. Nos puede estar haciendo perder identidad como iglesia. Estamos más preocupados por toda esta situación. Estamos más preocupados cada día si sale o no sale la vacuna, que más preocupados de cuántos están partiendo a la eternidad sin Cristo Jesús. ¿Se ha dado cuenta de eso? Necesitamos regresar, por lo tanto, a los fundamentos. Necesitamos volver nuestros ojos hacia el autor y consumador de la fe. Necesitamos volver a las Escrituras Sagradas para centrar nuestras mentes nuevamente en lo que Dios dice que somos y dejemos de creer en lo que la pandemia dice que somos y que dice que somos solo carne de cañón para el virus del COVID y que todo depende, es decir, las informaciones nos dicen eso, que todo depende, esta salvación del virus depende de la famosa vacuna que está ya a puertas para salir y combatir el COVID. Y sobre todo, si usted se ha percatado ya, nos hemos olvidado que somos, y una vez más tomo prestadas las palabras del apóstol Pedro, ahora, ya no las de Pablo, sino las de Pedro, hemos olvidado que somos una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios
Y esto es así para que anunciemos las obras maravillosas de Dios, el cual nos llamó a salir de la oscuridad para entrar a la luz admirable, maravillosa de Cristo, y podamos anunciar esa luz. Podemos haber perdido de vista lo que somos como iglesia, mis hermanos. Creo que hoy en día el concepto de lo que es una iglesia ha sido afectado, ha variado. Y si antes de esta pandemia ya había conceptos cerrados de lo que es la iglesia, hoy podemos ver que se han acentuado probablemente más. Mi temor, como decía conversando con algunos hermanos, era el hecho de que la generación, todos los que tienen hijos pequeños, fíjese, están creciendo en medio de esta situación que va a durar no solamente este año, probablemente se menciona el próximo año, no va a variar mucho esto va a tomar un poco más de tiempo. Están creciendo en medio de un concepto de una iglesia. ¿Qué cosa es la iglesia para muchos de los niños actualmente, de los jóvenes incluso? ¿Qué cosa es la iglesia? Es hacer un clic, entrar a una reunión virtual, escuchar algo, luego apagar y regreso a mis ocupaciones, a mis preocupaciones. El concepto de iglesia está siendo afectado. Está notablemente siendo afectado. Y los que ya somos mayores, los que hemos tenido la experiencia de iglesia en vivo, de contactos y todo ello, podemos estar acostumbrándonos a este tren de reuniones virtuales, acostumbrándonos a lo que ahora nos ha obligado esta crisis mundial, y podemos estar perdiendo, como decía, de vista la esencia de lo que somos como iglesia. Quiero ir de frente a este punto para pasar luego a un punto práctico en realidad. ¿Qué es lo que la Biblia dice que es la iglesia, mis hermanos? ¿Qué es lo que dice la Biblia que es la iglesia? Hay algunas vistas que nos van a ayudar ahora, y a comunicaciones las tiene marcadas. Por favor, sigan nomás la secuencia, ¿no? ¿Qué es lo que es la Biblia que dice la iglesia? En primer lugar, hay tres cosas que quiero decir que la Biblia nos muestra que es la iglesia. En primer lugar, dice la Biblia que es un cuerpo que tiene una identidad. Es un cuerpo que tiene una identidad. El nombre iglesia viene de una palabra compuesta del griego, es una palabra griega, ¿no? Y es la palabra, de hecho, que varios van a recordar esto, la palabra eclesia. Y viene de dos palabras griegas al mismo tiempo, ¿no? Ek, que se traduce como fuera, y kaleo, que significa llamar, o se traduce como llamar. De ahí que la iglesia, tomando esos dos conceptos, eclesia significa que es una comunidad que está conformada por un grupo de personas que han sido llamadas fuera del mundo para formar en primer lugar, para vivir para su Salvador y para que sea un reino de sacerdotes que proclamen los atributos de Dios a través de la redención que ha recibido. El apóstol Pedro lo dice de esta manera, y usted debe recordar el texto de 1 de Pedro 2:9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. O sea, fíjese por favor lo que dice Pedro. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, primeramente. ¿Por qué dice para posesión de Dios? Primero, nuestra razón de ser es la alabanza y la gloria de Él. Disfrutarlo a Él. Por eso dice como posesión de Él, habla en términos suyos. Y luego dice, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas hacia su luz admirable. Entonces, basándonos en ese principio de 1 Pedro 2:9, es inconcebible, mis hermanos, y óigalo con cuidado, es inconcebible que esta iglesia, que como su nombre indica, fue llamada del mundo, fue llamada afuera, a salir del mundo para vivir para su Salvador y para anunciar sus virtudes. Es inconcebible que esta iglesia que fue llamada afuera luego quiera vivir en el mundo, quiera regresar de donde fue sacada. Y cuando menciono esto de que quiera vivir en el mundo, estoy hablando que se vuelva a alinear con el pensamiento del mundo, con sus miedos, con sus temores, con sus propuestas, con sus tesoros, con sus leyes, etcétera, etcétera. Pero les recuerdo, mis hermanos, y me recuerdo a mí mismo, fuimos sacados de ese lugar. No debemos olvidar, mis hermanos, esto. Y no debemos olvidar tres cosas básicas, mis hermanos, básicas. En primer lugar, la siguiente, por favor. La iglesia fue llamada,
fuera del mundo de las tinieblas hacia su luz, como dice 1 de Pedro 2:9 que acabamos de leer. ¿Para qué? Para no volver a esas tinieblas, justamente. En segundo lugar, fue llamada con llamamiento santo. Pablo le dice en su segunda carta a Timoteo, ¿no? Que hemos sido llamados con llamamiento santo y debemos vivir conforme a ese llamado, obviamente. Y en tercer lugar, lo tercero que tenemos que recordarnos es que fue llamada a la libertad de la esclavitud del pecado, según Gálatas capítulo 5. Y no debemos regresar a ese yugo de pecado. Estas tres cosas que le estoy diciendo que recuerde, las tres cosas textualmente, ¿no? El texto de Pedro, de Timoteo y a los Gálatas, lo trata en términos de llamados, llamados del mundo hacia su luz, llamados con llamamiento santo, dice Pablo a Timoteo, llamados a la libertad de la esclavitud, le dice Pablo a los Gálatas. No olvidemos esto, mis amados. Todo esto nos habla de que la iglesia debe mantenerse alejada de aquel lugar de donde fue sacada. Si quiere honrar a su Redentor, si quiere glorificar a su Señor, debe mantenerse alejada de los principios del mundo, porque ahora viven bajo los principios de Dios. La iglesia no está conformada, hermanos míos, por favor, entendamos esto. La iglesia no está conformada por todo aquel que asiste a los templos, o en este tiempo diría yo, no está conformada por todos aquellos que solamente se conectan por un link a una de estas reuniones de cualquier iglesia. No, sino está conformada por aquellos que fueron regenerados y cuya vida de santidad es evidente. Ni siquiera la iglesia está formada por todos aquellos que dicen Señor, Señor, aunque muchos prefieran pensar que no es así. En uno de los patrimonios de Alemania, como es la Catedral de Lübeck, que es una catedral antigua, es una catedral luterana, que ha sido declarada patrimonio en Alemania, ¿no? Como muchas catedrales acá en nuestra nación. En el interior de esta catedral se dice que hay una inscripción, no sé si en una pared o en un cuadro, no lo sé, pero hay la siguiente inscripción, que usted va a leerla a continuación, que dice: me llamas Señor y no me obedeces. Me llamas luz y no me ves. Me llamas camino y no me caminas. Me llamas vida y no me vives. Me llamas sabio y no me sigues. Me llamas justo y no me amas. Me llamas rico y no me pides. Me llamas eterno y no me buscas. Si te condeno, no me culpes. Interesante, ¿no? Para hacer pensar, para hacer reflexionar. Esta es nuestra identidad, mis hermanos, como iglesia me refiero. Esto es nuestra identidad como iglesia y no debemos perderla de vista. Por eso decía, en primer lugar, ¿qué dice la Biblia? Que somos un cuerpo que tiene una identidad. En segundo término, la Biblia dice que somos un cuerpo que tiene un Señor. Espero que no haya olvidado eso. La iglesia está formada por individuos que viven bajo el señorío de Cristo, transformados y que viven bajo un nuevo señorío. Ya no bajo el señorío del pecado, ahora viven bajo el señorío de Cristo Jesús. Recordemos, hermanos míos, que una cosa es llamarlo Señor a Cristo y otra muy distinta es vivir bajo su señorío. Son dos cosas distintas, hermanos. Una cosa es decir, soy templo del Espíritu Santo, y otra cosa muy diferente es vivir en santidad reconociendo que somos templo del Espíritu Santo. Una cosa es leer la Biblia y otra muy diferente, vivir la palabra de Dios, no solamente leerla. Es como dijo el pastor Miguel Núñez. Él dijo en una oportunidad, y obviamente muy sabiamente lo expresó, dijo: muchos son los cristianos que marcan sus Biblias, pero pocos los que se dejan marcar por ella. Le dejo esa perla para que la reflexione bien, ¿no? Yo sé que algunos de ustedes la tienen recontra marcada su Biblia, pero ya la Biblia lo marcó usted. Las palabras de Jesús nos dan mayor claridad en este aspecto, ¿no? En Mateo capítulo 7, versículo 21 hacia adelante, dice el texto, dijo Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, ¿se acuerda? Sino el que hace la voluntad de mi Padre, ahí está.
Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre predicamos en medio de la pandemia, en tu nombre en medio de la pandemia dimos un montón de bolsas de ayuda de víveres. Y entonces declararé, dice el Señor, jamás os conocí, apartados de mí los que practicáis la iniquidad. Escuche usted, por favor, cómo lo definió el gran John Stott. Esto es tremendo. John Stott dijo lo siguiente en cuanto al señorío de Cristo. El señorío de Cristo, la siguiente, por favor, no la tiene usted en pantalla, por eso le pido que escuche con cuidado, ¿no? John Stott dijo, el señorío de Cristo es un concepto descuidado en nuestros días. Seguimos dándole créditos de labios para afuera, al Señor, ¿no? Se refiere. Y a menudo nos referimos a Cristo Jesús de manera cortés, llamándolo nuestro Señor. Pero Él sigue preguntándonos, como lo hizo en el Sermón del Monte, ¿y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Iglesia en San Juan de Miraflores, no dejemos de vivir bajo el señorío de Cristo, reconocerlo en nuestras vidas y vivir bajo su señorío. No perdamos eso. Si nosotros perdemos este primer principio de vida, entonces perderemos nuestro primer amor y nuestra razón de ser como iglesia en el mundo. Entonces, la Biblia dice que somos un cuerpo con una identidad, que somos un cuerpo que tiene un Señor, pero en tercer lugar, que somos un cuerpo que tiene un propósito de existencia. Y este es el punto al que quiero desembocar, mis hermanos, que decía al inicio que podemos estar perdiendo. ¿Cuál es el principio número uno de la iglesia? Tendría que preguntar en esta mañana. ¿Se acuerda usted? ¿Cuál es el principio número uno? Principio en el cual fundamenta su propia existencia la iglesia. Nosotros me refiero, no hablo de un templo físico, nosotros los creyentes. ¿Cuál es el principio en el cual fundamentamos nuestro propósito de existencia? ¿Sabe cuál es? Lo leímos empezando, Efesios capítulo 1, el texto que leímos, versículo 3 hacia adelante. Por 3 veces consecutivas en esa porción que hemos leído, el apóstol Pablo enfatiza en algo y revela nuestro propósito de existencia, la razón por la cual la iglesia existe. Lo ayudo a identificar, yo le hice marcar un par de estos al menos. Versículos 5 y 6. Versículos 5 y 6, regreso al texto. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Por eso le dije subrayelo, ¿no? Luego, versículo 12, dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y también le dice subrayar. ¿Dónde está la tercera? Versículo 14. Lea conmigo a partir del versículo 13 para entenderlo completo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Por 3 veces consecutivas enfatiza en 14 versículos el apóstol Pablo esto tiene que ser sumamente importante para nosotros. Déjeme explicarle con la siguiente vista, la siguiente, por favor. La expresión para alabanza de la gloria, de su gracia, aquí hay términos importantes que nos pueden aclarar. El término alabanza en el versículo 6 es epainos. Se traduce ese término griego, epainos, como hablar bien. Hablar bien. ¿Hablar bien de qué? Y a continuación dice, para alabanza de la gloria, ¿no? Epainos de la gloria. O sea, para hablar bien de la gloria. Ahora, el término gloria viene del término griego doxa, griego, pero ese término griego tiene una raíz más profunda en el hebreo, que es la palabra kabod. Kabod se traduce como algo pesado, algo que no es ligero, algo que no es sencillo. Es una figura que está utilizando allí. ¿Quién puede resistir la gloria de Dios, mis hermanos? Dice, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado, dice el apóstol Pablo. Es por eso que se traduce gloria
que es el término clave acá que estamos viendo según el énfasis en esta carta a los Efesios, la palabra gloria se traduce como honor, excelencia, reputación. Cuando Dios nos deja ver a nosotros los seres humanos lo que Él es, entonces lo que manifiesta Dios es su gloria. La gloria de Dios engloba todo lo que Él es, sus atributos, me estoy refiriendo, su poder, su gracia, su amor, misericordia, omnisciencia, omnipotencia, sabiduría, eternidad, santidad, etcétera, etcétera, engloba todo eso. Ahora, mire, dice el salmista, el Salmo 19, versículo 1, Salmo 19, versículo 1, dice el salmista lo siguiente: los cielos, dice el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Sin embargo, mis hermanos, el universo entero no puede reflejar ciertos atributos de Dios, como el amor, la gracia, la misericordia, la justicia. No puede reflejar, por más que diga el texto, los cielos cuentan la gloria de Dios, no puede reflejar ciertos atributos de Dios. Repito, amor, gracia, misericordia, justicia. Por lo tanto, el universo se queda corto en la demostración de lo que Dios es. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, termina revelando a través de su sacrificio en la cruz, termina de revelarnos el amor, la gracia, la misericordia, la justicia de Dios, completando así la revelación de la gloria de Dios. Los cielos cuentan una parte, pero Cristo vino a mostrarnos la mejor parte. La cruz puso de manifiesto un aspecto de la gloria de Dios que el universo en toda su grandeza no había sido capaz de manifestar. Es sobre ese, espero que sea consciente de esto, mis hermanos, por favor, es sobre ese Cristo clavado en la cruz y traspasado sobre esa cruz que su iglesia ha sido construida. Y para que esta iglesia, que sobre ese fundamento logrado por Cristo en la cruz, para que esta iglesia demuestre su amor y gratitud por lo que hizo Cristo, proclamando sus virtudes, de esa manera lo estamos glorificando a Él. Iglesia en San Juan de Miraflores, por Dios, no olvide esto, no pierda el propósito de su salvación, cuál es la alabanza de su gloria. Por eso siempre decimos, vuelva sus ojos a la cruz. No lo decimos por religiosidad, simplemente por hablar en términos evangélicos, entre comillas. No, volver nuestros ojos a la cruz es volver a recordar la obra completa de Cristo Jesús y que Él terminó completando la revelación de la gloria de Dios, y tremenda revelación amerita que le demos gracias. ¿Cómo le damos gracias? Proclamando sus virtudes. Proclamando las virtudes de Él, con pandemia, sin pandemia, con situación extrema de confinamiento o sin esta. No importa lo que ocurra alrededor, vuelvo a repetir, esta es nuestra esencia, esta es la razón de nuestra existencia, esto es lo que debemos hacer y esto es lo que debemos vivir. Vivimos para alabanza de la gloria de su gracia. Hemos sido rescatados y salvados para ese propósito. Y vuelvo a repetir, ¿cómo damos las gracias? ¿Cómo? Proclamando sus virtudes. ¿Cómo? Hay una pregunta recurrente que siempre escucho y nos hacen a nosotros los pastores. ¿Cómo glorificamos a Dios? Ya, ok, entiendo. Pablo está haciendo un énfasis a los Efesios por 3 veces que hemos sido creados para la alabanza de su gloria. Pero ¿qué es alabar su gloria? ¿Qué es glorificar a Dios? ¿Qué significa eso? No quiero darle definiciones, mis hermanos, en esta mañana. Quiero ir a la parte práctica. Quiero darle consejos prácticos de cómo podemos glorificar a Dios. Si para eso hemos sido creados, por favor, tome con mucha cautela esto. Tome con mucha cautela. Como suelo decir, agarre lápiz y papel y revise cada una de las cosas que le voy a compartir a continuación, que son cosas muy prácticas. Algunos consejos para glorificar a Dios. Ahí le va el primer consejo rápidamente. Primer consejo, comience el día correctamente. Hermano, hermana, comience su día correctamente. ¿Qué quiero decir? Mire, al despertar, reconozca, apenas se despierte, reconozca que es el Señor quien lo ha creado y quien le ha regalado un día más de vida. No es que usted decidió despertarse con vida hoy, no.
Su primer pensamiento, estoy diciendo eso, su primer pensamiento que sea para Él, no para su agenda, no para lo que tenga que hacer todo el día, que son cosas importantes definitivamente que tiene que hacer. No, su primer pensamiento sea de Él, de aquel que lo consiguió todo en la cruz y que por sobre todo, Él no te ha dado, déjame usar esta frase, Él no te ha dado un nuevo día de existencia solamente para que gastes oxígeno. Sería insulso eso, hermanos. Sino que Dios tiene un propósito para tu diario vivir y es para su propia gloria. El propósito que tiene para este día, para ti, es para la propia gloria de Dios. Comenzar la jornada reconociendo esto te va a hacer, va a producir que tú tengas una perspectiva correcta y vas a poder pedir gracia de Dios en oración para cada día, para ir muriendo a ti, tomar su cruz y caminar en pos de Jesús un día a la vez. Un día más, Señor. Y como siempre he dicho, la llenura que Dios te dé para este día no te va a servir para mañana. Mañana tienes que buscar la llenura para ese día. Por eso el Señor dice, no te afanes por el día de mañana. Cada día tiene su propio afán. Afánate con el día de hoy, ya mañana, ya vendrá el día de mañana. Entonces comienza tu día correctamente. Recuerda, mi querido hermano, mi querida hermana, glorificamos a Dios disfrutándolo, amándolo, confiando en Él, obedeciendo su voluntad, sus mandamientos, sus leyes. Disponte a hacer eso durante todo el día, desde que te despiertas, que esa sea tu programación mental, inmediatamente te levantes. Deuteronomio capítulo 11, versículo 1, dice, amen al Señor su Dios y cumplan siempre sus ordenanzas, preceptos, normas y mandamientos. Cumplan siempre. Subraya eso. Siempre. Con pandemia o sin pandemia, hermanos. Para entender bien lo que significa glorificar a Dios haciendo lo que Él nos ha dicho, tenemos que recordar el mandamiento que Él mismo considera como el más importante. ¿Y cuál es ese mandamiento? Lo dijo Jesús, Mateo capítulo 22, versículo 37 hacia adelante. Jesús dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Y luego vino el siguiente, es el próximo. O sea, empieza correctamente tu día, pensando en este mandamiento, decidiéndote vivirlo para ese día. Mañana te volverás a levantar y volverás a clamar al Señor preocupándote en ese día y volviendo a reafirmar tu amor con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente para ese día. Comienza tu día correctamente, mis hermanos. En segundo lugar, segundo consejo, examina tus motivaciones a lo largo del día. Examina tus motivaciones a lo largo del día. Nosotros tendemos a desviarnos con facilidad de las motivaciones correctas que deberían guiar nuestra vida. Como las vías de un tren. ¿Has visto las vías de un tren? Las dos van en paralelo y siguen el curso paralelamente. No hay que una línea se va por un costado y la otra por el otro. No, van paralelas, firmes, apuntando a un solo destino. Asimismo, deberíamos mantenernos firmes en nuestras motivaciones de hacer lo que debemos hacer cada día. No para nosotros mismos, sino para la gloria de Dios. Por eso yo decía, no sé si en un jueves creo que mencioné este texto de 1 Corintios 10:31. Es un texto que no nos deja salir, hermanos, a ninguna de las áreas de nuestra vida, ¿no? Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:31. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No nos deja salir, hermanos. Todo tiene que ser hecho para la gloria de Dios. Si buscamos nuestra propia gloria, entonces cuando nos dañen, cualquier situación nos dañe, vamos a buscar nosotros devolver mal con mal. Cuando sean injustos con nosotros, vamos a buscar nuestra redención propia devolviendo mal por mal. Pero si nosotros buscamos la gloria de Dios, entonces bendeciremos cuando nos maldigan. Haremos bien a quienes nos hacen daño. Devolveremos bien por mal, hermanos. No debemos buscar nuestra propia justicia, sino reconocer que Jesucristo es nuestra justicia ante Dios y que ahora somos suyos y vivimos solamente para Él. En términos del apóstol Pablo, él dijo, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros?
pues por precio habéis sido comprados, dijo Pablo. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuerpo y espíritu son del Señor, no son nuestros, hermanos. Tercer consejo. Ante toda decisión, pregúntate. Ante toda decisión diaria, todos tenemos que decidir diferentes cosas todos los días. Ante toda decisión, pregúntate, ¿glorificará a Dios esto? ¿Glorificará a Dios esto? Dice el texto de Hebreos, capítulo 12, los 2 primeros versículos. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Y corramos, dice, con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Miren, si usted y yo fuéramos atletas profesionales de competencias olímpicas, no de correr en el barrio y quién ganó, quién es más veloz, no. Si fuéramos, usted y yo, si fuéramos atletas profesionales y nuestra meta fuera ganar una competición internacional, entonces estaríamos todo el tiempo, mis hermanos, pendientes de toda actividad, decisión. Constantemente estaríamos preguntando si esto o aquello, si esta comida o este líquido o una actividad nos estaría beneficiando a nuestro organismo, porque estaríamos cuidando el organismo, porque estamos pensando en la carrera que vamos a correr. Miren, de la misma manera, estoy usando una ilustración para ayudarle a entender esto, de la misma manera te propongo que pienses a lo largo de tu día, antes de hacer esto o aquello, pregúntate, ¿esto va a glorificar a Dios que vive en mí porque soy templo del Espíritu Santo? ¿Esto va a glorificar al Padre? ¿Me hace más semejante a Jesucristo esta decisión? ¿Hará Cristo esto o aquello si estuviera en mi lugar? ¿Lo haría? ¿Tomaría esta decisión por mí? ¿Lo haría exactamente como yo pienso hacerlo? Se va a dar cuenta cuántos frenos pone el Señor en esto. De esa manera usted tendrá un filtro segurísimo, le aseguro, que le va a ayudar a vivir para la gloria de Dios. Necesito aclarar esto como un paréntesis. No temas, hermano, hermana, escúchame, no temas ser menos beneficiado o menos beneficiada tú si la decisión que estás tomando va en contra de intereses tuyos, me refiero. Si eso va a hacer crecer la gloria de Dios, entonces estás yendo por camino correcto. Ten el espíritu de Juan el Bautista. Anota, por favor, esta expresión de Juan el Bautista, registrada en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 30. Juan 3:30. Ahí está la frase de Juan el Bautista, ¿no? ¿Qué dijo Juan el Bautista? Es necesario que él crezca y que yo disminuya, o que yo mengüe. Se estaba refiriendo a Cristo. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Que ese sea tu espíritu ante toda decisión y ante la pregunta, ¿esto va a glorificar al Señor? Si esto va contra tus intereses y eres menos beneficiado, menos beneficiada, a buena hora, porque te das cuenta que eso va a repercutir en mayor gloria para Dios. Y eso es lo que buscamos. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, dijo el apóstol Pablo, Romanos capítulo 14, versículo 8, esto es en realidad lo que quiso decir el apóstol Pablo. Ese texto lo solemos utilizar en entierros, en velorios, pero tiene su aplicación, pero la esencia de este versículo está ligada a este punto de glorificar a Dios. Pablo dijo, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. No solamente estaba en su mente, estaba Pablo diciendo esto para que lo utilicemos en velorios o en entierros de cristianos. No, esto tiene un aspecto muy práctico. Vuelva a leerlo, por favor, Romanos 14, 8. Si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Si tomas una decisión que te haga morir a ti para que la gloria de Dios pueda pueda ser más exaltada, a buena hora tú estás muriendo.
sea, ya sea que vivas o que mueras en ese sentido, del Señor eres. Tiene sentido lo que Pablo está diciendo aquí. Ok, cuarto consejo, mis hermanos, escoge servir antes que ser servido. En este asunto de vivir para la gloria de Dios, escoge servir antes que ser servido. Cristo nos dejó el ejemplo, usted sabe, de que el mayor de todos sería el servidor de todos. No dudó en ceñirse él mismo una toalla, tomar un lebrillo y lavar los pies de sus discípulos. Él no lo pensó 2 veces para hacer eso, usted lo recordará. Entonces la pregunta sería, ¿tienes el espíritu de servicio o esperas que los demás lo tengan primero contigo? Los hombres, por ejemplo, saben perfectamente esto, ¿no? Si tienes que servir a tu esposa, sírvele a tu esposa. Si tienes que servir a tus hijos, sírvele a tus hijos. Ustedes como hijos, los jóvenes saben esto perfectamente también. Como creyentes, si tienes que servir a tus padres, sírvelos. Si tienes que servir a tus hermanos, menores o mayores, sírvelos. Si tienes que servir a otros parientes, sírvelos. Si eres un empleado, sirve a tus compañeros. Si eres jefe, sirve a tus empleados. Ese es el espíritu de la palabra. Cuando Jesús dijo a Mateo capítulo 20, versículo 25 hacia adelante, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones o de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos? No ha de ser así entre vosotros, les dijo, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande, será vuestro servidor. Y el que quiere entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para servir, sino no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El ejemplo supremo siempre termina siendo el Señor. Pero escoger servir antes que ser servido, eso glorifica a Dios. Lo glorifica. Ahora, no solamente estamos hablando de servir a tu familia, servir a tus compañeros. Si vamos más lejos, servirle al Señor en sí mismo. Las misiones es un gran campo en estos momentos de servirle al Señor. No estoy hablando de que todos salimos al campo de misión. Siempre usted escuchó esto. Podemos entrar al campo de misión orando, ofrendando, yendo. Miles de veces usted escuchó eso. Ahora es más real esto. Si hacemos esto, estamos glorificándole a Dios. Por eso la importancia de regresar a la conciencia misionera, decía yo al inicio. ¿Por qué? Porque esto nos introduce en este campo de escoger servir al Señor. ¿Y por qué? Porque esto lo glorifica a Dios. Quinto consejo, arrepiéntete y confiesa ante el Señor constantemente. Arrepiéntete y confiésate ante el Señor constantemente. ¿Por qué, pastor? Te explico. Una cosa quiero asegurarte, y si quieres anótala, ¿no? Y luego la pegas ahí, no sé, donde puedas verla. Vas a fallar. Hermano, hermana, vas a fallar. Esto te lo aseguro. Pues si bien nosotros hemos sido salvados de la pena del pecado, y eso dice la Biblia, eso se llama justificación, si eso lo ha hecho Cristo por nosotros, si hemos sido salvados y hemos recibido el amor de Cristo a través de la regeneración de nuestro propio corazón, ahora estamos siendo salvados del poder del pecado, y eso se llama santificación. Estamos siendo salvados del poder del pecado. Todos los días tenemos que buscar depender del Señor para que éste nos saque de diversas situaciones que nos pueden hacer regresar al pecado. Ese es el proceso de santificación. Y seremos salvados de la presencia del pecado a futuro. Y eso se llama glorificación en las Escrituras. Aún no estamos en cuerpos glorificados, les recuerdo, mis hermanos. Aún el pecado mora en nosotros, según Romanos capítulo 7. Y por esa razón vamos a fallar en todas las cosas que mencioné anteriormente. Y eso complica el hecho de glorificarle a Dios cada día. Por eso debemos arrepentirnos, anote con cuidado esto, por eso debemos arrepentirnos de una manera constante y permanente, cada día de nuestras vidas. Martín Lutero, el gran reformador, el padre de la Reforma Protestante, para ser más precisos, dijo en una de sus
de las 95 tesis. Recuerda las 95 tesis que escribió y luego fue con todos estos papeles y las pegó en la puerta de la Catedral de Wittenberg, en Alemania, las pegó ahí. Una de estas tesis, solamente quiero recordarle, una de estas 95 tesis decía lo siguiente. La voluntad de nuestro Señor y amo Jesucristo es que toda la vida de los creyentes sea de arrepentimiento. Mastique usted esto con despacio y con cuidado. Le vuelvo a repetir. Esta tesis de Martín Lutero decía, la voluntad de nuestro Señor y amo Jesucristo es que toda la vida de los creyentes sea de arrepentimiento. ¿Qué quiso decir con esto Martín Lutero? Lo que le estoy explicando, la glorificación del Señor. Por eso es necesario, si todavía, según Romanos 7, estoy en la naturaleza de pecado, voy a fallar, voy a pecar. Ahora, no es que me dé el abandono en ese sentido. Mientras más luchemos contra esto y más nos santifiquemos, obviamente cada vez estaremos más lejanos a cualquier pecado. Y eso es bueno. Ya no lucharemos contra este pecado, lucharemos contra otro, el mismo sistema, ¿no? Y el mismo sistema, y cada vez estaremos más y más santificados hacia el Señor, ¿no? Y para hacer eso no tiene que meterse a un convento. Gracias a Dios que no tenemos que meternos a un convento para lograr ese nivel de santidad. Pero dice el apóstol Juan, 1 Juan 2:1, dice el apóstol Juan, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Como siempre hemos dicho, esta no es licencia para pecar, es la provisión de Dios en caso de, ¿no? Y si usted retrocede algunos versículos en el capítulo, en el capítulo 1 de 1 Juan 1:9, recordará que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda, absolutamente de toda maldad. Mis hermanos, el tiempo corrió, debo terminar. En pocas palabras, vivamos para la gloria de Dios cada día de nuestras vidas. No esperemos, hermanos míos, no esperemos una vida fácil. No va a ser sencillo. No le estoy pintando aquí 5 o 6 consejos prácticos y que todo va a ser sencillo ahora. No. Es más, es probable que se compliquen muchas cosas. La batalla sea más reacia. El enemigo ataque peor. Es muy probable. No esperes una vida fácil, ni esperes una vida sin sufrimientos. Porque a nosotros se nos ha concedido, por amor a Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, te lo recuerdo. Las aflicciones ciertamente van a venir, las tentaciones van a venir, los pecados van a venir sobre nosotros con todo su peso. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, recuérdelo. El famoso compositor, y quiero terminar con esto, el famoso compositor mexicano, Alejandro del Bosque, Dios lo tuvo que haber guiado a comprender estos principios de glorificarle al Señor, y de santificarnos para Él y utilizar toda nuestra vida solamente en ese propósito. Y lo inspiró a que escribiera una de las cientos de canciones que tiene escritas e interpretadas. Escribió una que refleja de una manera muy sencilla pero perfecta esto. Este tema que él compuso se llama Mientras tenga vida. Y él dice en parte de su letra lo siguiente, escúchela con cuidado por favor y que nos sirva quizás como una oración personal para terminar en esta mañana. Él dice, ya no quiero amar tan solo de palabras, haz que mi corazón, le está diciendo a Dios, ¿no? Haz que mi corazón esté cerca de ti, hazme como tú, le dice a Cristo, ¿no? Hazme como tú en amor comprometido, que me pueda entregar como lo harías tú. Mientras tenga vida en mi ser, mientras tenga aliento en mi corazón, habrá un altar para ti, donde arde el fuego de tu amor, vivo cada día, muriendo para mí, Señor, viviendo en ti. Mientras tenga vida en mi ser, mientras tenga aliento en mi corazón, habrá un altar para ti, Señor Luis, donde arde el fuego de tu amor, vivo cada día, muriendo para mí, Señor, viviendo para ti. Y esto en sencillas palabras, mis hermanos, es la esencia de lo que somos como iglesia. Mientras tengamos aliento de vida como iglesia, hermanos míos, debemos vivirlo para Él, muriendo a nosotros y viviendo para Él. Entonces Él será glorificado.
Ore por favor conmigo ahí, ore conmigo. Vamos a orar y le voy a dar unos minutos a que usted pueda adorarle con esta adoración al Señor ahí. Señor, de verdad no queremos solamente decir que te amamos, constantemente te estamos diciendo que te amamos, pero no lo demostramos muchas veces con nuestras vidas. Pero en esta mañana, gracias por tu palabra y gracias por darnos la oportunidad, sobre todo, Señor, de poder volver en nuestras mentes a identificar la razón de nuestra existencia como iglesia. Y cuando decimos como iglesia, hablamos de cada uno de los creyentes, Señor, porque cada uno de nosotros, si tú habitas por medio de la fe en nosotros, somos templo de tu Espíritu, dice tu palabra. Entonces, Señor, somos iglesias andantes por donde quiera que fuéramos. Señor, no queremos amarte solo de palabras o de conocimiento, tampoco, Señor. Mientras tengamos vida como iglesia, Señor, mientras tengamos aliento en nuestros corazones, deseamos con todo nuestro ser que haya un altar donde permanentemente esté ardiendo el fuego por ti, Señor. Y que cada día podamos tomar la decisión y empezar así nuestros días, cada mañana, Señor, expresando en nuestra oración personal que queremos morir a nosotros, para que tu vida, Señor, sea la que se note en nosotros. Entonces, así tú seas glorificado el resto de nuestra existencia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te suplicamos que hagas esta perfecta obra en nuestras vidas, por favor. Ya no te queremos amar solo de palabras, Señor. Ya no deseamos eso. Queremos ser activos, proactivos incluso, Señor, en nuestra adoración por ti, en nuestra vida práctica. Concédenos este privilegio y esta oración que sea permanente en nosotros cada día, Padre, por favor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Ya no quiero amar tan solo de palabras, es que mi corazón esté cerca de ti y hazme como tú en amor comprometido, que me pueda entregar como lo harías tú. Ya no quiero amar solo de palabras, es que mi corazón esté cerca de ti y hazme como tú en amor comprometido, que me pueda entregar como lo harías tú. Que mientras tenga vida en mi ser, mientras tenga aliento, mi corazón habrá un altar para ti, donde arde el fuego de tu amor, vivo cada día, viviendo para mí, Señor, viviendo en ti. Ya no quiero amar solo de palabras, es que mi corazón esté cerca de ti y hazme como tú en amor comprometido, que me pueda entregar como lo harías tú. Mientras tenga vida, mientras tenga vida en mi ser, mientras tenga aliento, mi corazón habrá un altar para ti, donde arde el fuego de tu amor, vivo cada día, muriendo para mí, Señor, viviendo en ti. Que
mientras tenga vida en mi ser, mientras tenga aliento, en mi corazón habrá un altar para ti, donde arde el fuego de tu amor, vivo cada día, muriendo para mi Señor, viviendo en ti, muriendo para mi Señor, viviendo en ti, muriendo para mi Señor, viviendo en ti. Evita que el coronavirus ingrese a tu casa. Protege a tu familia. Muchas personas con el virus no presentan síntomas y pueden contagiar a sus seres queridos. Por ello, evita las reuniones, fiestas y visitas de amigos o familiares. El mayor riesgo es para las personas vulnerables. Hablamos de los adultos mayores, niños y personas con diabetes, hipertensión y otras enfermedades crónicas. No bajes la guardia. El virus sigue entre nosotros. Gobierno del Perú. El Perú primero. Ok, mis hermanos. ¿Cómo podemos empezar a ser prácticos en este asunto de retomar nuestra esencia como iglesia? La conferencia misionera creo que es un excelente punto de partida para todos y cada uno de nosotros. Por eso estamos regresando a este anuncio, para poder nosotros mismos terminar de concientizarnos que este jueves 3 de septiembre estamos empezando nuestra conferencia misionera, hasta lo último de la tierra, nuevas formas de hacer misiones. Estaremos teniendo a dos grandes expositores que los conocemos ya varios años, a uno más que otro, el pastor Jesús Londoño, que es tan familiar para nosotros, y el pastor David Ruiz de Guatemala también estará con nosotros en esta oportunidad como los panelistas principales para los temas principales de cada noche, ¿no? Y del domingo en la mañana también. Entonces, le explico rápidamente cómo nos vamos a mover en el horario para que usted no se pierda con la información. ¿No? Le hemos tratado de simplificar lo más posible para que le quede en claro. Y este cuadro va a servir mucho para ayudarle a usted a ver cómo va a ser este asunto de talleres, de plenarias. ¿Cómo vamos a hacer? El link, naturalmente, lo vamos a enviar, link del Zoom, lo vamos a enviar a través de los tutores de grupos de encuentro y multiplicación, pero no todo lo manejamos por el link del Zoom, sino que hay un horario en que vamos a entrar al link con el Zoom, pero después
vamos a, terminando la sesión de taller, nos conectamos vía Facebook Live o YouTube, nos conectamos con NE Global para poder participar de las plenarias cada una de las noches, de las aperturas y del cierre de nuestra conferencia misionera. Entonces, ahí tiene usted delante el horario, digamos, ¿no? Cómo hemos repartido para que usted sepa, a partir de jueves 3, empezamos a partir de las 7 de la noche, como ve ahí en el anuncio. A partir de las 7 de la noche, de manera local, como iglesia local, empezamos 7 de la noche. Hay un preámbulo, la primera media hora, donde vamos a tener tiempo para orar, quizás escuchar, ver algunas noticias de los misioneros que estamos apoyando. Y a las 7:25, 7:30 empieza el taller, a partir del día jueves estoy hablando, y el primer taller, el expositor va a ser el pastor Miguel Núñez. Es un excelente tema, no se lo pueden perder, la misión de la iglesia. Y luego, como les decía, hasta ahí estamos conectados con el link de Zoom. Termina la plenaria y usted se desconecta del Zoom y se conecta con Facebook Live o YouTube, a través de YouTube, para entrar en contacto con todas las demás iglesias de NE Global para el inicio de la conferencia misionera de este año, ¿no? 8:30 empieza todo el programa. 15 años haciendo misiones en unidad es la primera plenaria que vamos a estar escuchando como de apertura a cargo del pastor Jesús Londoño. Entonces hay un programa que se maneja ahí a partir de esa hora y estaremos todas las iglesias de NE Global conectadas con esta inauguración de esta conferencia del año, del presente año. Y el día viernes, igual, a partir de las 7 de la noche, hay todo un preámbulo hasta las 7:30 que empieza el taller. El segundo taller es el Evangelio. Estará el pastor José Segovia, es un pastor bautista. Estará a cargo de ese taller que tampoco pueden perdérselo. Todos los talleres están conectados con ayudarnos a recuperar la visión de lo que somos como iglesia. Por eso empezamos con el taller de misión de la iglesia y luego seguimos con el taller el día viernes del Evangelio, porque esa es la herramienta que Dios nos ha dado, eso es lo que predicamos, el Evangelio. Y igualmente hasta las 8:15 u 8:25 más o menos que dure el taller, nos salimos del Zoom, nos conectamos YouTube, Facebook Live para la plenaria de esa noche. La segunda plenaria, el creyente en el centro de misión, el pastor David Ruiz. El día sábado se maneja el mismo horario, a partir de las 7 de la noche, 7:30 estamos entrando con el tercer taller, con el pastor Sugel Michelén, que también muchos de ustedes lo conocen, ha estado en reuniones de liderazgo de acá. No es pastor de la Alianza, es otro pastor bautista también, pero son muy buenos expositores de la palabra del Señor, ¿no? Y nos conectamos a partir de las 8:30 en las plataformas de YouTube o Facebook Live para la tercera plenaria de estos días, Nuevos Caminos de Misión en el siglo XXI. Nuevamente el pastor Jesús Londoño. Y el día domingo estamos con el gran cierre, nuevamente nos reunimos todas las iglesias para el gran cierre de la conferencia, pero estamos a partir de las 6 de la tarde. Aquí sí hay una variante, estamos a partir de las 5 de la tarde ya conectados como un preámbulo antes del taller. El taller empieza a 5:30 de la tarde, que es el último taller, el discipulado. Estará también el pastor Carlos Contreras, es un pastor que ustedes no conocen, recién lo van a conocer. También es un pastor bautista. Estará con el taller. Nos conectamos nuevamente todos juntos para el gran cierre a través de YouTube o Facebook Live. La urgencia de la misión y la nueva normalidad. Estará cerrando el pastor David Ruiz a partir de las 7 de la noche. Este es el gran cierre de la conferencia, en realidad, ¿no? Ahora, este es el horario nocturno, usted se dirá, y en la mañana no vamos a tener culto. Sí hay culto, mis hermanos. Nuestro culto en la mañana del día domingo 6 es normal a las 10:30 de la mañana. No se lo vaya a perder porque estará predicando el pastor Jesús Londoño el domingo en la mañana. En la noche está el pastor David Ruiz en el cierre,
Pero en la mañana, en nuestro culto normal como iglesia local, está el pastor Jesús Londoño con un gran tema que usted no se lo puede perder. Entonces, de esta manera estaremos nosotros participando de esta conferencia misionera. Le animo a todos y cada uno de ustedes que se conecten, traten de llegar a darle sus horarios en el trabajo para que puedan llegar a los talleres, porque recuerden, nos estamos retroalimentando. La pandemia nos dispersó en nuestra mente, tenemos que regresar otra vez a la Escritura para recuperar conciencia de la esencia de lo que somos como iglesia. De eso se tratan los talleres, y las plenarias terminan de redondear cada uno con sus temas. Así que les animo a que podamos estar juntos en todo este tipo de fiesta virtual, ya que no hay otra forma de reunirnos, y esta crisis no ha impedido que llevemos adelante la presente conferencia, ¿no? Cumpliendo nuestros 15 años como NE Global, ¿no? Haciendo misión, haciendo lo que Dios nos ha encomendado. Así que, mis hermanos, los esperamos a cada uno de ustedes. El día jueves, obviamente, no tenemos culto regular de oración porque estamos en plena conferencia misionera empezando. Las reuniones de grupos de encuentro y multiplicación de la semana también convérsela con sus tutores, o seguramente que ya han hablado con ellos, se reajustan de repente para otros horarios, otros días, porque todos estamos conectados del día jueves hasta el día domingo, estamos conectados con la conferencia misionera. Toda esta información que le acabo de dar está en nuestras plataformas de Facebook. Usted puede entrar y chequearlas y poder confirmar esto en vuestros corazones. Muy bien, mis amados. Déjenme orar por ustedes antes que abran los micrófonos y podamos escucharnos y saludarnos un momento. Oremos dándole gracias a Dios por todo este tiempo juntos. Padre, una vez más, gracias, Señor, por tu palabra, por un lado, por ese tiempo lindo de adoración que hemos tenido de manera muy personal, particular, íntimo, Señor, y por terminar, Señor, no solo adorándote, sino entendiendo a través de la adoración la razón de nuestra existencia. Señor, con decisiones que hemos ido tomando a lo largo del mensaje, Padre, tú reafirma todo esto, muestra a través de tu palabra si hay algunas cosas más que hay que agregar ya a nivel personal, familiar, reajustes que cada familia deba hacer, Señor, para buscar glorificarte a ti mejor y más cada día. En el nombre de Cristo Jesús te suplicamos esto, Padre bueno. Amén. Amén.